Vengan, acérquense al fuego, amigos. Esta noche el viento sopla frío desde el norte y las estrellas parecen más distantes que de costumbre. Siéntense aquí conmigo, que tengo algo que contarles. Algo que llevo guardado en el pecho durante muchos, muchos años. ¿Saben ustedes cuánto oro enterró Pancho Villa antes de morir? No, no lo saben. Nadie lo sabe con certeza. Pero yo les voy a decir algo que va a dejarlos pensando toda la noche. Dicen los que saben, los viejos de Chihuahua que conocieron a los que cabalgaron con Villa, que el Centauro del Norte enterró más de 40 millones de pesos en oro puro. 40 millones. ¿Se imaginan? Pero aquí viene lo que les va a helar la sangre. De todos esos tesoros, hasta el día de hoy, nadie, absolutamente nadie, ha podido sacar ni una sola moneda de donde están enterrados. Un momento, amigos. La historia que les traigo hoy es larga y tiene caminos oscuros, y no quisiera que nos detuviéramos a la mitad. Por eso, les pido ahora, antes de empezar, su me gusta y su suscripción son la leña que mantiene este fuego vivo, para que más almas errantes lo encuentren en la noche. Es un gesto pequeño que significa mucho. Se los agradezco. Ahora, a lo que vinimos. Mi abuelo, que en paz descanse, solía decirme cuando yo era apenas un chamaco: mijo, el oro que se gana con sangre se paga. Y créanme, las palabras de los viejos no son vanas. Ellas cargan una sabiduría que nosotros, los jóvenes de ese entonces, no entendíamos. Pero la vida se encarga de enseñarnos a madrazos. Esta noche, viendo cómo las llamas bailan y escuchando el aullido lejano de los coyotes, me acordé de aquella vez, hace ya más de 50 años, cuando yo mismo toqué con estas manos que ahora tiemblan una de esas monedas malditas de Villa. Y les voy a contar por qué nunca más volví a buscar tesouros, por qué desde esa noche duermo con una cruz de madera debajo de la almohada, y por qué, cada vez que alguien me pregunta sobre el oro del general, siento un frío que me recorre desde los pies hasta la coronilla. Era yo un muchacho de apenas 20 años, lleno de sueños y con más valor que sentido común. Vivía en un pueblito perdido cerca de Parral, Chihuahua, donde nació Villa. En esos días, año de 1973, las historias del tesoro andaban muy vivas en boca de todos. Los viejos del pueblo, los que habían sido revolucionarios o hijos de revolucionarios, contaban cosas que hacían que a uno se le pusiera la carne de gallina. Don Refugio Morales, un anciano de 80 y tantos años que había sido telegrafista durante la Revolución, juraba y perjuraba que había visto con sus propios ojos como los hombres de Villa enterraban cajones llenos de oro en un lugar secreto de la Sierra de la Silla. Decía que eran tantas las monedas que sonaban como campanas cuando las movían, y que el peso de los cajones era tal que necesitaban 6 hombres para cargar cada uno. Pero lo que más me llamaba la atención, lo que me tenía desvelado noche tras noche, era una historia que contaba doña Esperanza, la partera del pueblo. Ella decía que su tío, un tal Jacinto Herrera, había sido uno de los elegidos por Villa para esconder el oro. Según ella, Villa no confiaba en nadie completamente, así que cada tesoro lo enterraba con diferentes grupos de hombres y luego se aseguraba de que esos hombres no pudieran hablar nunca más. Los muertos no hablan, decía doña Esperanza con esa voz quebrada que da la edad, pero tampoco dejan que nadie toque lo que ellos cuidaron en vida. Yo, como todo joven tonto,
Pensaba que esas eran supersticiones de viejos. Creía que con mi fuerza, mi valor y un poco de suerte, podría encontrar aunque fuera uno de esos tesoros perdidos y cambiar mi vida para siempre. Mi familia era pobre, muy pobre. Vivíamos en un jacal de adobe con techo de lámina, y mi padre se mataba trabajando en los campos de algodón por unos pesos que apenas alcanzaban para el frijol y la tortilla. Cuando escuchaba esas historias del oro de Villa, yo soñaba con encontrarlo y sacar a mi familia de esa pobreza. Me imaginaba comprando tierras, ganado, construyendo una casa grande con piso de mosaico y agua corriente. Soñaba con que mi madre ya no tuviera que lavar ropa ajena en el arroyo y que mis hermanas menores pudieran ir a la escuela en lugar de ayudar en la casa. Fue así como empecé a hacer preguntas, a investigar por mi cuenta. Hablé con cuanto viejo conocí. Visité cantinas donde los borrachos soltaban la lengua. Y hasta fui a ver a una bruja que vivía en las afueras del pueblo, una tal Doña Remedios que supuestamente podía hablar con los muertos. La bruja me miró con esos ojos amarillentos que tenía, me leyó las cartas y al final me dijo algo que nunca se me ha olvidado. Muchacho, el oro de Villa no es oro común. Está bañado con la sangre de cientos de hombres, y los que murieron protegiéndolo siguen ahí, cuidando que nadie se lo lleve. Si tú buscas ese tesoro, prepárate para pagar un precio muy alto. Pero yo, terco como mula, no hice caso. El fuego de la ambición quema más fuerte que el miedo cuando uno es joven. Seguí investigando, juntando pistas, haciendo mapas rudimentarios en pedazos de papel donde marcaba los lugares donde, según los testimonios, podría estar enterrado algún tesoro. Y fue así como llegué a conocer la historia que más me emocionó y que, al mismo tiempo, sería la causa de la peor noche de mi vida. Una historia sobre un tesoro específico, enterrado en un lugar llamado el Cañón de los Lamentos, un lugar cuyo nombre ya de por sí debería haberme advertido del peligro que me esperaba. Pero de eso les voy a platicar ahora, mientras el fuego sigue ardiendo y la noche se hace más profunda. Acomódense bien, porque lo que viene no es para corazones débiles. Ato 2, o Camino para a Escuridão. 50 minutos, 7500 palabras. Para entender lo que me pasó en el Cañón de los Lamentos, primero debo contarles cómo era la vida en esos días. Cómo vivíamos nosotros en esos pueblos perdidos de Chihuahua, donde las historias de la revolución todavía estaban frescas en la memoria de la gente. En 1973, nuestro pueblo se llamaba San José de los Remedios y tenía apenas 300 habitantes. Era un lugar olvidado de Dios, como decíamos nosotros, donde el tiempo parecía haberse detenido desde los días de Villa. Las casas eran de adobe, las calles de tierra, y la única forma de llegar hasta allá era por un camino de terracería que se volvía intransitable cuando llovía. La gente vivía de la agricultura y la ganadería, pero la tierra era pobre y el agua escasa. Los hombres se levantaban antes del amanecer para trabajar en los campos de maíz y frijol, mientras las mujeres cuidaban los niños, los animales y hacían los quehaceres del hogar. Por las noches, cuando terminaba el trabajo, nos reuníamos en la plaza o en alguna casa para platicar, tocar la guitarra y contar historias. ¿Y qué historias contábamos? En esos días, muchos de los viejos del pueblo habían conocido personalmente a revolucionarios, o eran hijos de hombres que habían cabalgado con Villa, con Carranza, o con cualquiera de los caudillos que pelearon en esas tierras.
Para nosotros, la revolución no era historia de libros, era memoria viva. Don Refugio Morales, el telegrafista del que les hablé, había trabajado durante la revolución transmitiendo mensajes entre las diferentes facciones. Era un hombre flaco como un espárrago, con un bigote blanco y unos ojos azules que contrastaban con su piel curtida por el sol del desierto. Cuando contaba sus historias, todos nos quedábamos callados, porque sabíamos que había visto cosas que nosotros ni siquiera podíamos imaginar. «Muchacho», me decía cuando me veía muy interesado en sus relatos, «tú no sabes lo que era esa época. Hoy ustedes piensan que la vida es dura, pero en ese entonces no había ley, no había gobierno, no había nada más que la voluntad del más fuerte y el miedo del más débil». Don Refugio me contaba que Villa era un hombre complicado, que podía ser generoso hasta las lágrimas o cruel hasta el hueso, dependiendo de su estado de ánimo y las circunstancias. Decía que había visto al Centauro del Norte repartir monedas de oro entre los pobres como si fueran dulces, pero también lo había visto ordenar fusilamientos por faltas que a nosotros nos parecerían menores. El oro que Villa repartía, me explicaba don Refugio mientras tomábamos café en el portal de su casa, no era suyo, era de todos y de nadie. Lo tomaba de los ricos, de los bancos, de las haciendas, de los trenes que asaltaba. Pero también tomaba oro de otros revolucionarios, de pueblos que no lo apoyaban, y hasta de gringos que se atrevían a meterse en territorio mexicano. Según don Refugio, Villa tenía una obsesión con el oro. No le importaban los billetes ni los documentos de valor, solo las monedas y las barras de oro puro. Decía que el Centauro creía que el oro era lo único que nunca perdía su valor, lo único en lo que se podía confiar en tiempos de guerra. «Pero aquí viene lo interesante, mijo», me decía bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. Villa sabía que sus días estaban contados. Sabía que tarde o temprano lo iban a traicionar, lo iban a matar. Por eso empezó a enterrar sus tesoros por toda la sierra, preparándose para un futuro que sabía que él no vería. La historia que más me fascinaba, y que sería mi perdición, era la del tesoro de El Cañón de los Lamentos. Según don Refugio, en 1919, pocos años antes de su muerte, Villa había recibido información de que un tren cargado de oro del gobierno estadounidense iba a pasar por territorio mexicano, transportando el pago para ciertos políticos mexicanos que estaban ayudando a los gringos con algunos negocios turbios. Villa organizó el asalto con apenas 20 hombres de su más absoluta confianza. El ataque fue un éxito rotundo. Se llevaron 3 cajones llenos de monedas de oro americanas, cada cajón del tamaño de un ataúd, y tan pesado que necesitaban 4 hombres para cargarlo. Pero aquí viene lo extraño de la historia. Villa, en lugar de repartir ese oro entre sus hombres o usarlo para comprar armas y provisiones como solía hacer, decidió esconderlo. Don Refugio decía que el Centauro había tenido un sueño, una pesadilla en la que veía a todos sus hombres muertos por culpa de ese oro, y que por eso decidió enterrarlo en un lugar apartado hasta que pudiera encontrar una forma más segura de usarlo. El lugar elegido fue El Cañón de los Lamentos, un barranco profundo y estrecho ubicado en la Sierra de la Silla, a unas 3 horas a caballo de donde ahora está el pueblo de Parral. Era un lugar perfecto para esconder algo, apartado, de difícil acceso y con tantas cuevas y recovecos
que solo alguien que conociera muy bien la zona podría encontrar algo específico ahí. Según la historia que me contó don Refugio, Villa llevó a ese lugar solo a 5 de sus hombres más leales. Jacinto Herrera, el tío de doña Esperanza que les mencioné antes, Dionisio Carmona, un exminero que sabía cómo excavar, Evaristo Madrigal, el mejor tirador de la División del Norte, Crescencio Morales, primo lejano del mismo don Refugio, y finalmente Abundio Martínez, un muchacho de apenas 18 años que había salvado la vida de Villa en una emboscada. Los 6 hombres partieron de madrugada desde el campamento principal, llevando los 3 cajones de oro cargados en mulas. Tardaron todo el día en llegar al cañón, y para cuando llegaron, ya había oscurecido. Según lo que le contó después Jacinto Herrera a su sobrina doña Esperanza, esa noche en el cañón fue la más extraña de su vida. Desde que llegamos a ese lugar, le había dicho Jacinto a doña Esperanza, sentimos algo raro en el ambiente. Los caballos se ponían nerviosos, las mulas no querían caminar, y había un silencio que no era normal. Ni grillos, ni búhos, ni coyotes, nada. Como si todos los animales del monte hubieran huido de ahí. Pero Villa era Villa, y no se dejaba intimidar por supersticiones. Ordenó a sus hombres que empezaran a excavar en una cueva que había escogido previamente, una caverna profunda que se adentraba en la montaña como la boca de un gigante de piedra. Trabajaron toda la noche excavando un hoyo de más de 3 metros de profundidad. Enterraron los 3 cajones, uno encima del otro, y luego los cubrieron con piedras y tierra. Para marcar el lugar, Villa hizo algo que hasta ese momento no había hecho nunca. Talló su inicial en una roca grande que estaba en la entrada de la cueva. Pero aquí viene lo más escalofriante de toda la historia. Cuando terminaron de enterrar el tesoro, ya estaba amaneciendo. Villa reunió a sus 5 hombres y les dijo algo que ninguno de ellos esperaba escuchar. «Compañeros», les dijo según recordaba Jacinto Herrera, «este oro está maldito. Lo siento en el alma, lo siento en los huesos. Este oro ha visto demasiada sangre, ha pasado por demasiadas manos sucias. No podemos llevárnoslo ahora, pero tampoco podemos dejarlo aquí para que cualquier cabrón venga y se lo lleve». Entonces Villa hizo algo que cambiaría para siempre la vida de esos 5 hombres. Sacó su pistola, una Colt .45 que siempre cargaba, y les dijo: «Los que quieran irse, que se vayan ahora, pero los que se queden van a quedarse para siempre, cuidando este tesoro hasta que yo regrese por él». Según Jacinto Herrera, ninguno de los 5 hombres se movió. No porque fueran valientes, sino porque sabían que Villa los mataría si intentaban irse. Pero también sabían que si se quedaban, algo terrible les iba a pasar. «Está bien», dijo Villa, «entonces ya saben cuál es su destino». Lo que pasó después, nadie lo sabe con certeza. Jacinto Herrera logró escapar esa madrugada, aprovechando un momento en que Villa se distrajo hablando con Dionisio Carmona. Corrió monte abajo como alma que lleva el diablo, y no paró hasta llegar al pueblo más cercano, donde se escondió durante varias semanas antes de atreverse a regresar a su casa. Los otros 4 hombres nunca regresaron. Sus familias los buscaron durante meses, pero jamás encontraron sus cuerpos. Villa, cuando le preguntaron por ellos, siempre respondía lo mismo: se quedaron cuidando algo muy importante. 3 años después, cuando mataron a Villa en Parral, muchos pensaron que los secretos de sus tesouros morirían con él.
Pero la historia del Cañón de los Lamentos siguió viva, pasando de boca en boca, de familia en familia, como todas las leyendas que no quieren morir. Jacinto Herrera, por su parte, nunca volvió a hablar del tema con nadie, excepto con su sobrina, doña Esperanza. Y solo lo hizo cuando ya estaba muy enfermo, poco antes de morir. Le hizo jurar que nunca le contaría a nadie los detalles de cómo llegar al cañón, pero no pudo evitar contarle la historia completa. Tía Esperanza, me había dicho doña Esperanza cuando yo tenía 16 años. Mi tío Jacinto murió con tanto miedo en los ojos que hasta el día de hoy me da escalofríos recordarlo. Sus últimas palabras fueron: Esperanza, jura por la Virgen de Guadalupe que nunca vas a ir a ese lugar. Jura que nunca vas a buscar ese oro. Los muertos que lo cuidan no distinguen entre amigos y enemigos. Pero las palabras de advertencia, como ya les dije, no significaban nada para un muchacho de 20 años con la cabeza llena de sueños de riqueza. Yo escuchaba esas historias y en lugar de sentir miedo, sentía emoción. Me imaginaba siendo el primero en encontrar el tesoro de Villa, el primero en burlar a los muertos que supuestamente lo cuidaban. Así que empecé a planear mi propia expedición al Cañón de los Lamentos. Sabía que no podía ir solo. Necesitaría ayuda para cargar el oro si llegaba a encontrarlo. También sabía que necesitaría provisiones, herramientas para excavar y, sobre todo, información más específica sobre la ubicación exacta del cañón. Fue así como conocí a Esteban Villareal y a su hermano menor, Tomás. Esteban tenía 24 años y trabajaba como vaquero en un rancho grande de la región. Era un hombre fuerte como un toro, con manos del tamaño de palas y una voz ronca de tanto gritar a los animales. Tomás era más joven que yo, apenas 18 años, pero conocía la sierra como la palma de su mano, porque había crecido cazando venados y conejos por toda esa región. Cuando les platiqué sobre el tesoro de Villa, sus ojos se iluminaron con la misma codicia que yo sentía. Esteban me dijo que él había escuchado historias similares de su abuelo, quien también había sido revolucionario. Tomás, por su parte, juró que sabía exactamente dónde estaba el Cañón de los Lamentos. Yo he pasado por ahí muchas veces cazando, me dijo Tomás con esa seguridad que solo tienen los que conocen bien su tierra. Es un lugar feo, tétrico, donde nunca hay animales, pero sé cómo llegar y sé cómo salir. Decidimos hacer el viaje en octubre de 1973, cuando el calor del verano ya había pasado, pero antes de que empezaran las lluvias de invierno. Planeamos todo con cuidado. Llevaríamos provisiones para 3 días, herramientas para excavar, lámparas de petróleo, mecate y hasta dinamita que Esteban había conseguido en el rancho donde trabajaba. La noche antes de partir, fui a la iglesia del pueblo. No era un hombre muy religioso en esos tiempos, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba la protección divina para lo que íbamos a hacer. Me hinqué frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y le recé como no había rezado nunca en mi vida. Virgencita, le dije, si es tu voluntad que encuentre ese tesoro, ayúdame a encontrarlo. Pero si no es tu voluntad, ayúdame a regresar con vida a casa. Esa noche casi no pude dormir. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo que me tenía el estómago revuelto. Mi madre, que siempre tenía un sexto sentido para estas cosas, se acercó a mi cama poco antes del amanecer. «Mijo», me dijo con esa voz suave que usaba cuando estaba preocupada, «no sé qué andas planeando,
Pero ten mucho cuidado. Esta madrugada soñé que te veía caminando por un lugar muy oscuro y había sombras que te seguían. Le dije que no se preocupara, que solo íbamos a hacer un viaje de caza con los hermanos Villarreal. Pero en el fondo sabía que ella sabía la verdad. Las madres siempre saben. Partimos al amanecer del 15 de octubre de 1973. Yo montaba una yegua alazana que me había prestado mi compadre. Esteban iba en un caballo prieto que era suyo, y Tomás cabalgaba en una mula colorada que, según él, era la más resistente para terrenos difíciles. Llevábamos las herramientas y provisiones repartidas en costales amarrados a los animales. El viaje hasta el Cañón de los Lamentos, según los cálculos de Tomás, tomaría unas 4 horas por senderos de montaña. Los primeros 2 horas del viaje fueron normales. Cabalgamos por senderos que yo conocía, platicando sobre lo que haríamos con el oro cuando lo encontráramos. Esteban decía que compraría un rancho propio y se casaría con una muchacha de Parral que le gustaba. Tomás soñaba con irse a la capital y estudiar para ingeniero. Yo seguía con mi sueño de sacar a mi familia de la pobreza. Pero cuando empezamos a adentrarnos en la parte más apartada de la sierra, el ambiente comenzó a cambiar. Los senderos se volvieron más estrechos y empinados, la vegetación más espesa y oscura. Los pájaros que habían estado cantando durante la mañana se fueron callando poco a poco, hasta que solo se escuchaba el sonido de los cascos de nuestros animales contra las piedras. Tomás, que iba adelante guiándonos, empezó a ponerse nervioso. Se detenía cada rato a consultar puntos de referencia. Miraba el sol para orientarse y de vez en cuando murmuraba cosas que yo no alcanzaba a escuchar. ¿Todo bien, Tomás?, le pregunté cuando lo vi especialmente preocupado. Sí, me respondió, pero su voz no sonaba muy convincente. Es que este lugar se ve diferente de como lo recordaba, como si hubiera cambiado desde la última vez que vine. Esteban se rió y le dijo que no fuera tan nervioso, que todos los lugares de la sierra se veían iguales cuando uno no los conocía bien. Pero yo noté que hasta él empezaba a mirar hacia todos lados con cierta inquietud. Seguimos cabalgando hasta que Tomás se detuvo frente a una formación rocosa muy particular. Eran 2 peñascos gigantescos que se alzaban hacia el cielo como los pilares de una catedral, con un espacio estrecho entre ellos por donde apenas cabía un caballo. Ahí es, dijo Tomás, señalando el paso entre las rocas. El Cañón de los Lamentos está del otro lado de esas piedras. Pasamos uno por el estrecho corredor. Primero Tomás, luego yo, y finalmente Esteban. Y cuando salimos del otro lado, entendí inmediatamente por qué le decían el Cañón de los Lamentos. Era un lugar como salido de una pesadilla, un barranco profundo y estrecho, rodeado por paredes de roca negra que se alzaban hacia el cielo como los muros de una prisión gigantesca. El suelo del cañón estaba cubierto de piedras sueltas y arbustos secos que crujían con el viento. Y el viento, ese viento que soplaba constantemente por el cañón, producía un sonido que realmente parecía un lamento humano. Pero lo que más me impresionó fue el silencio, un silencio absoluto, total, que parecía tragarse hasta el sonido de nuestras propias respiraciones. No había pájaros, no había insectos, no había ningún signo de vida animal en todo el cañón. ¡Qué lugar tan feo!, murmuró Esteban, y por primera vez en todo el viaje
Escuché algo de miedo en su voz. Sí, respondió Tomás, siempre ha sido así. Por eso nunca vengo a cazar por aquí. Los animales le huyen a este lugar. Empezamos a bajar por el cañón, buscando las cuevas que, según la historia de Jacinto Herrera, estaban en las paredes rocosas. No tardamos mucho en encontrarlas. Había docenas de ellas, de todos los tamaños, desde pequeños hoyos hasta cavernas lo suficientemente grandes como para que cupiera un automóvil. ¿Cómo vamos a saber cuál es la buena?, preguntó Esteban mientras observaba todas las opciones que teníamos. Don Refugio me dijo que Villa había tallado su inicial en una piedra grande en la entrada. Respondí: tenemos que buscar una V tallada en la roca. Nos dividimos para cubrir más terreno. Esteban se fue hacia el lado norte del cañón, Tomás hacia el sur, y yo me quedé explorando las cuevas del centro. Cada uno llevaba una lámpara de petróleo para poder ver dentro de las cavernas. Después de 2 horas de búsqueda, cuando ya estaba empezando a oscurecer, Tomás gritó desde el otro lado del cañón: ¡Aquí está! ¡La encontré! Esteban y yo corrimos hacia donde estaba Tomás. Efectivamente, en una piedra grande que estaba justo en la entrada de una cueva profunda, había una V tallada de manera tosca, pero claramente visible. «¿Esta es?», dije sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. «Esta es la cueva del tesoro de Villa». Pero cuando nos asomamos al interior de la caverna, todos sentimos lo mismo. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. Un frío que parecía salir de las profundidades de la tierra y que se metía hasta los huesos. ¿Sienten eso?, preguntó Esteban con voz temblorosa. «Sí», respondimos Tomás y yo al mismo tiempo. «Es el viento», dijo Tomás, pero ninguno de nosotros le creímos. Sabíamos que no era el viento. A pesar del miedo que empezábamos a sentir, decidimos acampar esa noche cerca de la entrada de la cueva. Haríamos la excavación al día siguiente, cuando tuviéramos luz natural para trabajar mejor. Armamos nuestro campamento a unos 50 metros de la cueva, en un espacio relativamente plano, donde pudimos acomodar nuestras mantas y hacer una fogata. Los caballos y la mula los amarramos a unos arbustos resistentes que crecían entre las piedras. Pero desde el momento en que encendimos la fogata, los animales empezaron a comportarse de manera extraña. Se ponían nerviosos, relinchaban sin razón aparente y constantemente miraban hacia la cueva, como si vieran algo que nosotros no podíamos ver. Los animales sienten cosas que nosotros no sentimos, me dijo Esteban mientras cenábamos frijoles y tortillas alrededor del fuego. Mi abuelo siempre decía que cuando los caballos se ponen nerviosos sin razón, es porque hay espíritus cerca. «No digas tonterías», le respondió Tomás. Pero yo noté que él también estaba más callado y pensativo de lo normal. Esa noche, mientras estábamos acostados alrededor de la fogata, esperando que nos diera sueño, empezamos a escuchar cosas extrañas. Al principio pensamos que era el viento entre las rocas, pero gradualmente nos fuimos dando cuenta de que no eran sonidos naturales. Eran voces. Voces humanas que parecían venir de muy lejos, como si alguien estuviera hablando al fondo de un pozo muy profundo. No podíamos entender las palabras, pero el tono era de queja, de súplica, de lamento. «¿Ustedes oyen eso?», preguntó Tomás incorporándose sobre su manta. «Sí», respondimos Esteban y yo. Nos quedamos callados por un largo rato, tratando de identificar de dónde venían las voces.
parecían salir de la cueva, pero también del suelo, de las paredes del cañón, de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Son los compañeros de Villa», murmuró Esteban, «los que se quedaron cuidando el tesoro». En ese momento, como si hubieran escuchado las palabras de Esteban, las voces se callaron de golpe. El silencio que siguió fue aún más perturbador que los lamentos. Era un silencio expectante, como si algo o alguien estuviera esperando nuestra próxima decisión. Ninguno de nosotros pudo dormir esa noche. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, alimentando la fogata y mirando constantemente hacia la cueva. Más de una vez creí ver sombras moviéndose en la entrada de la caverna, pero cuando enfocaba bien la vista, no había nada ahí. Cuando salió el sol, todos nos sentíamos exhaustos y nerviosos, pero la codicia era más fuerte que el miedo. Habíamos llegado hasta ahí, habíamos encontrado la cueva marcada por Villa, y no íbamos a regresar con las manos vacías. «Vamos a trabajar rápido», dijo Esteban. «Excavamos, encontramos el oro y nos vamos de aquí antes de que oscurezca otra vez». Sacamos las herramientas y comenzamos a trabajar. Tomás se quedó afuera cuidando los animales y haciendo de vigía, mientras Esteban y yo entramos en la cueva con nuestras lámparas de petróleo y las palas. El interior de la caverna era aún más frío que afuera. Nuestros alientos salían como vapor, y el eco de nuestros pasos se perdía en la profundidad de la cueva como si fuera tragado por algo hambriento. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de un musgo extraño que jamás había visto antes. Un musgo de color gris verdoso que parecía moverse ligeramente bajo la luz de las lámparas. Siguiendo las instrucciones que recordaba de la historia de Jacinto Herrera, empezamos a excavar en el fondo de la cueva, donde el suelo era más blando. Al principio era fácil. La tierra se movía sin problemas bajo nuestras palas. Pero conforme fuimos cavando más profundo, la tierra se volvió más dura, más compacta, como si hubiera estado apelmazada durante muchos años. Después de 2 horas de trabajo duro, cuando ya teníamos un hoyo de casi 2 metros de profundidad, la pala de Esteban golpeó algo sólido. El sonido fue diferente, como metal contra madera. «Algo hay aquí», dijo Esteban con la voz entrecortada por la emoción y el cansancio. Excavamos con más cuidado alrededor de lo que había encontrado. Poco a poco fue apareciendo la esquina de algo rectangular, algo que definitivamente había sido puesto ahí por manos humanas. Era un cajón de madera, carcomido por los años, pero aún entero. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Después de tantos años de sueños, después de tantas historias escuchadas, finalmente estaba frente a uno de los tesoros de Pancho Villa. «¡Tomás!», grité hacia la entrada de la cueva. «¡Ven acá! ¡Lo encontramos!». Tomás vino corriendo, y cuando vio el cajón, sus ojos se iluminaron como los de un niño en Navidad. «¿Es cierto? ¿De verdad lo encontraron?», preguntó sin poder creérselo. «Sí», le dije, «pero ahora viene lo difícil. Tenemos que sacarlo de aquí». El cajón era más pesado de lo que habíamos imaginado. Entre los tres, haciendo un esfuerzo sobrehumano, apenas logramos subirlo hasta el nivel del suelo. Cuando finalmente lo tuvimos fuera del hoyo, nos sentamos a su alrededor, sudando y jadeando como perros. «¿Lo abrimos aquí o lo llevamos afuera?», preguntó Tomás. «¡Afuera!», dijo Esteban. «Aquí dentro no se puede ver bien». Pero cuando tratamos de mover el cajón hacia la salida de la cueva, algo extraño empezó a pasar. Las lámparas empezaron a parpadear,
como si el aceite se estuviera agotando, aunque habíamos revisado que estuvieran llenas antes de entrar. El aire se volvió aún más frío, tanto que podíamos ver nuestros alientos como nubes blancas. Y entonces escuchamos un sonido que nos heló la sangre. Era como si alguien estuviera arrastrando cadenas por el piso de piedra de la cueva. Un sonido metálico que venía desde las profundidades de la caverna y se acercaba lentamente hacia nosotros. Los tres nos quedamos inmóviles, mirándonos unos a otros con terror. El sonido se hacía más fuerte, más claro, y con él venía algo más: el olor de la muerte, un olor dulzón y podrido que nos revolvía el estómago. «Hay que irnos», murmuró Tomás. «Hay que irnos ahora mismo». Pero cuando tratamos de cargar el cajón para llevarlo con nosotros, descubrimos que ya no se podía mover. Era como si hubiera echado raíces en el suelo de la cueva, como si la tierra misma lo estuviera sujetando. «No se mueve», dijo Esteban, empujando con todas sus fuerzas. «No entiendo. Hace un momento lo pudimos levantar». El sonido de las cadenas se detuvo de repente. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Era un silencio expectante, como si algo estuviera esperando nuestra próxima decisión. Y fue entonces cuando vi la primera sombra. Acto 3. Cara a cara con el desconocido. 40 minutos, 6000 palabras. Al principio pensé que era un truco de la luz de las lámparas. Una sombra que se movía por la pared de la cueva, independiente de cualquier objeto que pudiera proyectarla. Pero cuando enfoqué mejor la vista, me di cuenta de que no era una sombra cualquiera. Tenía forma humana. Era la silueta de un hombre, pero un hombre que parecía estar hecho de la oscuridad misma. Se movía lentamente por la pared, como si caminara sobre la superficie vertical de la roca, desafiando todas las leyes de la naturaleza que yo conocía. ¿Ven eso?, susurré, señalando hacia la pared con mano temblorosa. Esteban y Tomás siguieron mi mirada y los dos palidecieron al mismo tiempo. Sí, ellos también lo veían. «Son ellos», murmuró Esteban con voz quebrada. «Los compañeros de villa que se quedaron cuidando el tesoro». Como si hubieran escuchado las palabras de Esteban, aparecieron más sombras. 1, 2, 3, 4. Todas con forma humana, todas moviéndose de esa manera antinatural por las paredes y el techo de la cueva. Pero lo más escalofriante no era verlas, era sentirlas. Cada una de esas sombras cargaba consigo una emoción, un sentimiento que se metía en nuestras mentes como agua helada: dolor, coraje, desesperación y, por encima de todo, una soledad infinita que nos apretaba el pecho y nos dificultaba respirar. «No las miren directamente», susurró Tomás, recordando quién sabe qué consejos de su abuela o de algún viejo del pueblo. «Si las miran directamente, van a poder meterse en sus mentes». Pero era imposible no mirarlas. Las sombras se movían formando un círculo alrededor de nosotros, como si fueran lobos acorralando a sus presas. Y con cada movimiento que hacían, el frío se intensificaba y el aire se volvía más pesado. Fue entonces cuando una de las sombras se desprendió de la pared. No sé cómo explicar lo que vimos. La sombra se volvió tridimensional, adquirió volumen y peso, pero siguió siendo hecha de oscuridad. Era como ver a un hombre tallado en la noche misma, un hombre que había perdido toda su substancia, pero conservaba su forma y su voluntad. La figura se acercó al cajón y puso sobre él lo que parecía ser una mano. Cuando lo hizo, pudimos escuchar su voz,
no era una voz que se oyera con los oídos, sino una voz que se escuchaba directamente en la mente, como un eco que resonara dentro del cráneo. «Este oro no es para ustedes», dijo la voz, y cada palabra era como un clavo frío que se enterrara en el cerebro. «Este oro se paga con sangre, y ustedes no han pagado el precio». Esteban, que siempre había sido el más valiente de nosotros, trató de dar un paso hacia adelante, hacia el cajón. «Señor», dijo con voz temblorosa pero decidida, «nosotros no queremos hacerle daño a nadie. Solo queremos el oro para mejorar nuestras vidas». La sombra volteó hacia él, y aunque no tenía cara visible, todos pudimos sentir el peso de su mirada. Era una mirada que había visto demasiada muerte, demasiada traición, demasiado sufrimiento. «Así dijeron muchos antes que ustedes», respondió la voz en nuestras mentes, «y todos terminaron alimentando la tierra con su sangre». Fue entonces cuando las otras sombras empezaron a materializarse también. Una a una, se desprendieron de las paredes y se convirtieron en figuras tridimensionales de oscuridad. 4 hombres hechos de noche, 4 soldados muertos que habían pasado más de 50 años cuidando un tesoro que nunca podrían disfrutar. Tomás empezó a rezar en voz baja. «Dios te salve María, llena eres de gracia», murmuraba una y otra vez, como si las palabras fueran un escudo contra lo que estábamos viviendo. Pero las sombras no parecían molestas por la oración. Al contrario, una de ellas, la más pequeña, que debía ser la de Abundio Martínez, el muchacho de 18 años, se acercó a Tomás y puso su mano de sombra sobre su hombro. La reacción de Tomás fue inmediata. Se puso rígido como una tabla, sus ojos se pusieron en blanco, y empezó a hablar con una voz que no era la suya, una voz más joven, más asustada. «No queríamos morir», dijo con esa voz extraña. «Solo éramos muchachos que seguían a un general que prometía un México mejor. Pero cuando vimos lo que Villa iba a hacer con nosotros, tratamos de huir. Corrimos por el monte como animales heridos, pero las balas nos alcanzaron a todos. Morimos solos, asustados, lejos de nuestras madres». Esteban y yo estábamos petrificados. Ver a nuestro amigo poseído por el espíritu de un muerto era algo que estaba más allá de cualquier pesadilla que hubiéramos podido imaginar. Desde entonces, continuó Tomás con esa voz que no era suya, hemos estado aquí, cuidando este maldito oro. No podemos irnos, no podemos descansar. Cada vez que alguien viene a buscarlo, tenemos que protegerlo, aunque no queramos. Es nuestra condena, nuestra penitencia por haber sido cobardes en vida». La sombra soltó el hombro de Tomás y él se desplomó al suelo como un costal vacío. Durante unos segundos terribles pensamos que estaba muerto. Pero luego empezó a respirar otra vez, aunque siguió inconsciente. «Llévenselo», dijo la primera sombra, la que parecía ser el líder. «Llévenselo y váyanse de aquí. Si se quedan, van a correr la misma suerte que nosotros». Pero Esteban, cegado por la codicia, no quiso escuchar la advertencia. En lugar de ayudarme a cargar a Tomás, se lanzó hacia el cajón, tratando de abrirlo con las manos desnudas. «¡Es nuestro!», gritó como un loco. «Venimos hasta aquí, lo encontramos, no pueden quitárnoslo ahora». Las 4 sombras se movieron al mismo tiempo, rodeando a Esteban como un remolino de oscuridad. El frío se intensificó tanto que las lámparas se apagaron de golpe, dejándonos en una oscuridad absoluta. Pero aún en la oscuridad,
podíamos ver las sombras. Eran más oscuras que la propia noche, como agujeros en la realidad misma. Esteban gritó. Fue un grito de dolor, de terror, pero también de algo más profundo. Era el grito de un hombre que se da cuenta de que ha cometido el error más grande de su vida y que ya no hay vuelta atrás. En la oscuridad, podía escuchar cómo las sombras se movían alrededor de él. No podía ver qué le estaban haciendo, pero sus gritos se fueron volviendo más débiles, más lejanos, como si se lo estuvieran llevando a algún lugar muy profundo. ¡Esteban!, grité tratando de encontrarlo en la oscuridad. ¿Dónde estás? Pero no hubo respuesta, solo silencio. Tanteé en la oscuridad hasta que encontré a Tomás. Estaba frío, pero respiraba. Lo cargué sobre mis hombros como pude, y guiándome por el tenue reflejo de la luz que entraba desde la boca de la cueva, empecé a caminar hacia la salida. Cada paso era una eternidad. Sentía que las sombras me seguían, que en cualquier momento una de ellas iba a poner su mano helada sobre mi hombro y me iba a arrastrar al mismo lugar donde se habían llevado a Esteban. Pero por alguna razón me dejaron ir. Quizás porque no había tratado de tocar el tesoro, o porque estaba tratando de salvar a Tomás en lugar de pensar solo en el oro. O quizás simplemente porque ya tenían lo que querían, otro guardián para su maldito tesoro. Cuando finalmente llegué a la entrada de la cueva, el sol de la tarde me cegó. Nunca en mi vida había sido tan feliz de ver la luz del día. Puse a Tomás en el suelo y traté de despertarlo. Le daba palmadas en las mejillas, le gritaba su nombre, le echaba agua de nuestra cantimplora en la cara. Por fin, después de lo que me pareció una eternidad, abrió los ojos. ¿Qué pasó?, preguntó con voz débil. ¿Dónde estamos? Estamos afuera, le dije. Salimos de la cueva. ¿Y Esteban? No supe qué responderle. ¿Cómo le explicaba que su hermano había sido arrastrado por las sombras de 4 hombres muertos? ¿Cómo le decía que probablemente nunca lo volveríamos a ver? No sé, fue todo lo que pude decir. Tomás se incorporó y miró hacia la entrada de la cueva. «Tenemos que buscarlo», dijo. «No podemos dejarlo ahí». «No», le dije agarrándolo del brazo. «No vamos a regresar ahí adentro. Lo que sea que haya pasado con Esteban, ya pasó. Y si entramos otra vez, nos va a pasar lo mismo a nosotros». Tomás me miró con ojos llenos de lágrimas. Sabía que yo tenía razón, pero aceptarlo significaba aceptar que había perdido a su hermano para siempre. Juntamos nuestras cosas lo más rápido que pudimos. Los caballos y la mula estaban nerviosos, relinchando y tratando de liberarse de las cuerdas que los sujetaban. Era como si supieran que algo terrible había pasado. Antes de irnos, miré una última vez hacia la cueva. En la entrada, casi invisible contra la oscuridad del interior, creí ver una figura. Era Esteban, o lo que había sido Esteban. Estaba parado ahí, inmóvil como una estatua, mirando hacia nosotros. Pero sus ojos eran diferentes. Eran los ojos de un muerto, vacíos y sin esperanza. Sabía que mi amigo ya no estaba ahí. Lo que quedaba era solo otro guardián del tesoro maldito de Pancho Villa. «Vamos», le dije a Tomás. «Vamos antes de que se haga de noche otra vez». Montamos nuestros caballos y salimos del Cañón de los Lamentos tan rápido como pudimos. No hablamos durante todo el viaje de regreso. ¿Qué se podía decir? ¿Cómo se explica algo así? Llegamos al pueblo cuando ya estaba oscureciendo.
Las familias estaban cenando. Los niños jugaban en las calles. La vida normal del pueblo seguía su curso, como si nada hubiera pasado. Como si nosotros no hubiéramos vivido la experiencia más horrible de nuestras vidas. Tomás se fue directo a su casa. Yo sabía que tendría que enfrentar a sus padres. Tendría que explicarles por qué regresaba sin su hermano mayor. No lo envidié para nada. Yo fui a mi casa, me bañé, cené con mi familia como si fuera un día normal. Pero por dentro, sabía que nunca más volvería a ser el mismo. Acto 4. La cicatriz y la lección. 20 minutos, 3000 palabras. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras moviéndose por las paredes de la cueva. Escucharía para siempre los gritos de Esteban perdiéndose en la oscuridad. Al día siguiente, muy temprano, llegó don Refugio a mi casa. Tenía la cara grave, preocupada. «Mijo», me dijo, «ayer en la noche soñé algo muy feo. Soñé que andabas metido en problemas con cosas que no deberías tocar». Le conté todo. No podía guardármelo. No podía cargar solo con eso. Le conté sobre la cueva, sobre las sombras, sobre lo que le había pasado a Esteban. Don Refugio me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si lo que le estaba contando no le sorprendiera para nada. «Sí», dijo cuando terminé, «así es como funciona el oro de Villa. Ya te había dicho que ese oro estaba maldito. Cada moneda, cada barra, está bañada con la sangre de los hombres que murieron protegiéndolo». «¿Y Esteban?», pregunté. «¿Qué le pasó a Esteban?». Don Refugio suspiró, como si fuera una pregunta que ya había contestado muchas veces antes. «Esteban ahora es parte de los guardianes», me dijo. «Su espíritu se quedó atrapado ahí, condenado a cuidar el tesoro por toda la eternidad. Es el precio que se paga por tocar lo que no se debe tocar». Me explicó que había pasado lo mismo con docenas de buscadores de tesoros a lo largo de los años. Hombres que habían escuchado las historias, que habían creído que serían diferentes, que serían más listos o más valientes que los demás. Todos habían terminado igual, aumentando el número de guardianes de los tesoros malditos de Villa. «Pero tú regresaste», me dijo mirándome a los ojos. «¿Sabes por qué?». Negué con la cabeza. «Porque no tocaste el oro. Porque cuando llegó el momento de decidir entre la codicia y la vida de tu amigo, escogiste la vida de tu amigo. Esa es la única forma de salir vivo de ahí». Unos días después, llegaron los padres de Esteban y Tomás, preguntando por su hijo mayor. Tomás y yo les dijimos que se había perdido en la montaña durante una cacería, que lo habíamos buscado durante horas, pero no lo habíamos podido encontrar. Organizaron grupos de búsqueda. Durante 2 semanas, los hombres del pueblo peinaron la sierra buscando a Esteban. Pero como era de esperarse, nunca encontraron ni rastro de él. Su familia nunca se resignó. Su madre, doña Carmen, se volvió una mujer triste que se la pasaba prendiendo velas en la iglesia y preguntando a todo el que llegaba al pueblo si había visto a su hijo. Su padre, don Evaristo, se dedicó a beber más de la cuenta, tratando de ahogar en alcohol una pena que nunca lo dejaría en paz. Tomás también cambió. El muchacho alegre y aventurero que había sido se volvió callado y melancólico. Se la pasaba mirando hacia la sierra, como si esperara ver regresar a su hermano. Nunca más volvió a ir de cacería al monte. Yo tampoco volví a ser el mismo. La experiencia me había marcado de una forma que no podía explicar.
Era como si una parte de mí se hubiera quedado en esa cueva, con las sombras y con Esteban. Durante meses tuve pesadillas terribles. Soñaba que regresaba al Cañón de los Lamentos y encontraba a Esteban parado en la entrada de la cueva, con esos ojos muertos, pidiéndome que me quedara con él para siempre. Despertaba gritando, empapado en sudor, y mi madre tenía que venir a calmarme como si fuera un niño pequeño. Con el tiempo, las pesadillas se fueron espaciando, pero nunca se fueron completamente. Aún hoy, 50 años después, de vez en cuando sueño con esa cueva, con esas sombras, con la voz en mi mente diciéndome que el oro se paga con sangre. Después de lo que pasó, nunca más volví a buscar tesoros. Nunca más presté oído a las historias de oro enterrado o riquezas escondidas. Había aprendido la lección más dura de mi vida, que algunas cosas están malditas por una razón, y que la codicia puede llevarnos por caminos de los que no hay regreso. Me dediqué a trabajar honestamente. Me casé con una buena mujer, María Elena, que me dio 3 hijos hermosos. Trabajé en el campo, crié ganado, construí una casa modesta pero digna para mi familia. Nunca me hice rico, pero tampoco me faltó nada importante. Pero siempre, siempre cargué con el peso de lo que había pasado. El peso de haber perdido a un amigo por culpa de un sueño tonto de riqueza fácil. El peso de saber que en algún lugar de la sierra, en una cueva fría y oscura, Esteban seguía parado como guardián de un tesoro que jamás podría disfrutar. A lo largo de los años, de vez en cuando llegaban al pueblo forasteros, preguntando por historias de tesoros de villa. Cada vez que escuchaba esas preguntas, me iba a mi casa y me encerraba, porque sabía que si les contaba la verdad, no me creerían. Y si les mentía, a lo largo de los años, de vez en cuando llegaban al pueblo forasteros preguntando por historias de tesoros de villa. Cada vez que escuchaba esas preguntas, me iba a mi casa y me encerraba, porque sabía que si les contaba la verdad, no me creerían. Y si les mentía, estaría enviando a otros hombres jóvenes al mismo destino que había sufrido Esteban. Pero hubo una ocasión, hace unos 15 años, en que no pude evitarlo. Llegó un muchacho de la Ciudad de México, un estudiante de historia que andaba haciendo una investigación sobre la Revolución. Era inteligente, educado, y me recordaba tanto a mí mismo cuando tenía 20 años que no pude mantenerme callado. Le conté toda la historia, todo lo que les he contado a ustedes esta noche. Esperaba que se riera de mí, que dijera que eran cuentos de viejos supersticiosos, pero no lo hizo. Don, me dijo con seriedad, yo he escuchado historias similares en otros pueblos. Siempre son diferentes, pero siempre terminan igual, con hombres que no regresan y tesoros que no se dejan tocar. Me explicó que había encontrado documentos en el Archivo Nacional que hablaban de las desapariciones misteriosas de buscadores de tesoros en toda la región serrana de Chihuahua. Casos documentados desde los años 30 hasta la fecha, todos relacionados con búsquedas de oro de la época revolucionaria. ¿Sabe qué es lo más extraño?, me preguntó. Que en algunos casos las familias han reportado ver a sus desaparecidos años después, parados en lugares alejados del monte, como si estuvieran cuidando algo. Pero cuando se acercan, las figuras desaparecen. Sí, esas palabras me helaron la sangre, porque confirmaban lo que yo ya sabía, que Esteban y todos los demás como él seguían ahí, atrapados para siempre en esa maldición.
El estudiante se fue al día siguiente, pero antes me dejó su tarjeta y me pidió que si alguna vez decidía contar mi historia oficialmente, lo contactara. Nunca lo hice. Guardé la tarjeta en mi Biblia y ahí sigue hasta el día de hoy. Tomás se casó unos años después de lo que pasó, pero nunca fue completamente feliz. Su esposa me contó una vez que por las noches, cuando creía que ella dormía, se levantaba y se quedaba parado en la ventana mirando hacia la sierra, como si esperara ver regresar a su hermano. Murió hace 10 años, llevándose a la tumba su parte de la historia. En su lecho de muerte me llamó y me dijo: «Compadre, júreme que nunca va a dejar que nadie más vaya a buscar a mi hermano. Júreme que va a guardar el secreto». Le di mi palabra y la he cumplido. Hasta esta noche. ¿Por qué se las cuento ahora?, se preguntarán. Porque ya soy muy viejo, porque mis días están contados y porque he visto señales de que otros están empezando a hacer las mismas preguntas que yo hacía hace 50 años. La semana pasada, 3 muchachos del pueblo de al lado vinieron preguntando por Don Refugio, que murió hace 20 años. Querían saber sobre los tesoros de Villa, sobre las historias que él contaba. Cuando les dije que Don Refugio ya no estaba entre nosotros, me preguntaron si yo conocía las historias. Les dije que no sabía nada, pero vi en sus ojos la misma codicia, la misma desesperación que yo había sentido a su edad, la misma certeza tonta de que ellos serían diferentes, de que ellos tendrían éxito donde otros habían fallado. Por eso les cuento esta historia, para que entiendan que el oro de Pancho Villa no es solo oro, es una trampa que lleva más de 100 años cobrando vidas. Es una maldición que convierte a los codiciosos en guardianes eternos de algo que nunca podrán disfrutar. Mi abuelo tenía razón cuando decía que el oro que se gana con sangre se paga. Y Villa, que derramó tanta sangre para conseguir ese oro, se aseguró de que siguiera cobrando sangre mucho después de su muerte. El fuego se está apagando, amigos. Las llamas ya no bailan como al principio de la noche, y las cenizas empiezan a formar montoncitos grises que el viento dispersa hacia la oscuridad. Es hora de que cada uno regrese a su casa, a su cama, a sus sueños. Pero antes de irse, déjenme darles un último consejo. Si alguna vez, en sus andanzas por la vida, escuchan historias de tesoros escondidos, de riquezas fáciles que solo esperan a que alguien valiente las reclame, acuérdense de lo que les he contado esta noche. Acuérdense de Esteban Villareal, un muchacho fuerte y noble que cambió su vida por unas monedas que nunca pudo tocar. Acuérdense de los 4 soldados de Villa que siguen cuidando un oro que los condenó para toda la eternidad. Y si algún día, Dios no lo quiera, llegan a encontrarse en el Cañón de los Lamentos y ven una cueva marcada con la inicial de Pancho Villa, hagan lo que yo no tuve el valor de hacer esa noche hace 50 años. Dense la vuelta y regresen por donde vinieron. Porque algunas cosas es mejor dejarlas donde están. El oro seguirá ahí, esperando. Los guardianes seguirán vigilando. Y nosotros, los vivos, podemos elegir seguir siendo libres. Buenas noches, amigos. Que sus sueños sean tranquilos y que el alba los encuentre contentos en sus casas, lejos de las tentaciones que brillan en la oscuridad como oro falso. Mañana será otro día y habrá otras historias que contar, pero por esta noche ya basta. Que Dios los bendiga y los proteja de su propia codicia.